resonancia magnética, las secuencias eco de gradientes. Estas secuencias han transformado la práctica clínica y la tecnología aplicada a imagenología médica. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra profesional Valentina Julio Pinzón. Bienvenida. En tu experiencia, ¿cómo describes la evolución de estas secuencias y la importancia en su práctica clínica? Bueno, antes de responder esta pregunta, primero tenemos que tener en cuenta qué son las resonancias, consecuencias de eco de gradientes. Bueno, estos son unos tipos de secuencias donde se utiliza para reducir los diferentes tiempos de exploración, tiempos de repetición y acortando el tiempo de llenado del espacio K. Pues en este tipo de secuencias encontramos unos tipos de ponderaciones, tales como la T1, la T2 o las densidades protónicas. Este tipo de secuencias se aplican en estudios musculoesqueléticos, dinámicas abdominales y en angiografías por resonancia magnética. Respecto a tu pregunta, las diferentes secuencias eco de gradientes han sido fundamentales en la resonancia magnética, pues antes que ellas, las secuencias antiguas eran un poco más lentas y menos específicas a la hora de encontrar las diferentes patologías. También tienen ciertas limitaciones para ciertos tipos de estudios. Más, hoy, gracias a sus diferentes características técnicas, podemos obtener imágenes más precisas y detalladas en menos tiempo, es decir, con mayor rapidez. Con un mejor contraste a la hora pues, de encontrar las diferentes patologías que queremos observar o diagnosticar. Así es, además han abierto la puerta a avances tecnológicos como la resonancia funcional, estudios dinámicos y la adquisición volumétrica en 3D. Para un tecnólogo de radiología entender estas secuencias, pienso yo que es esencial para protocolos adaptar los estudios a cada paciente y asegurar imágenes de alta calidad. Por eso hoy queremos repasar qué son sus características y las secuencias principales que existen. Bueno, Valentina, ¿qué variantes de secuencias eco de gradiente consideras más frecuentes o relevantes en la práctica clínica? Bueno, algunas de las principales secuencias que encontramos son la clásica, la rápida, la con preparación tisular y las secuencias híbridas como la GRACE. Secuencias eco de gradientes clásicas, pues es una técnica de resonancia magnética que opta por la rapidez en la adquisición y flexibilidad en el contraste, está pues usando gradientes para generar el eco en lugar de pulsos de 180 grados. Esto con efectos, digamos, sobre la señal que permiten distintas aplicaciones clínicas y diagnósticas. Digamos, aquí pusimos un ejemplo de una secuencia eco de gradiente clásica, que es esta imagen. Esto es un corte axial de un hombro, donde se destacan la diferenciación entre los músculos, tendones, huesos, el espacio articular, pues lo que resulta especialmente útil en estudios musculoesqueléticos. También podemos decir que la señal está influenciada pues, por la pérdida de la coherencia de fase debido a pequeñas inhomogeneidades en el campo magnético, lo que afecta la señal T2. Mm, la, Esto pues produce imágenes con diferentes tipos de contraste que pueden destacar distintas características tisulares, como ya los habíamos mencionado, respecto a la imagen de resonancia que se ve en la pantalla. Muchas gracias. Continuando con nuestra temática, vamos a explicar acerca de las secuencias EGR rápidas o steady state. Bueno, la utilización en EEG de tiempos de recepción más cortos que los tiempos de relajación de los tejidos provoca una situación de coexistencia de magnetización longitudinal y transversal. Es lo que se denomina estado estacionario o de equilibrio, que sería el steady state, que se consigue así un equilibrio energético, es decir, la energía que entra con radiofrecuencia en la que sale con la señal. Este se divide en dos que son incoherentes, que es la primera parte que vamos a explicar. Entonces, pues este tipo de secuencia eje elimina el componente transversal,
residual antes de enviar un nuevo pulso, quedando el componente longitudinal. Por lo tanto, las imágenes que se obtienen son ponderadas en T1. Tiene múltiples ventajas, entre ellas son secuencias ultra rápidas, se consiguen secuencias en apnea, las adquisiciones son 2D o 3D y pues tiene compatibilidad con los estudios de gadolinio. Pero pues también presenta desventajas como lo son muy ruidosas. En adquisiciones 2D la señal puede ser baja, sus aplicaciones son diversas, desde los estudios abdominales, en apnea con o sin contraste, hasta pues las angiografías. Una de las secuencias de este grupo permite conseguir dos ecos con un mismo tiempo de repetición y pueden detectar la presencia de grasa en momentos en los que grasa y agua con diferentes frecuencias de precisión están en una fase. Por otra parte tenemos los coherentes y es que dada la magnetización transversal residual en estado estacionario se va reduciendo las secuencias SS coherentes intentan mantenerla o refasarla completamente. Para mantener la magnetización total o parcial se usan procesos de refase. Dependiendo de cómo se refasen, se clasifican en dos, con refase parcial y con refase total. Entonces la primera, que es refase parcial, se aplica un gradiente de refase en la dirección del gradiente de codificación de fase, consiguiendo una señal. Esto quiere decir que es la suma de la caída de la inducción libre y el eco posterior que se genere. El estado estacionario pierde el componente transversal debido al desfase que produce el propio gradiente del fase en cada señal y los procesos que implicarían en la ponderación T2. Por otra parte, tenemos el refase total. Entonces, pues esta se caracteriza por refasar los gradientes en las tres direcciones, que son X, Y y Z. Necesitan un campo magnético muy homogéneo y gradientes muy potentes. La adquisición es bidimensional y se obtiene una señal que es la suma de la caída de la inducción libre, el eco de spin y el eco estimulado. También se encuentran las secuencias de ecogradiente con preparación tisular. Pues estas son una técnica avanzada dentro de la resonancia magnética. Pues esta combina el principio de las secuencias de eco de gradiente con métodos adicionales para modificar el contraste entre tejidos. Estos métodos incluyen pulsos preparatorios o modificaciones específicas antes de la secuencia principal, ya sea la inversión, recuperación, stir, flare, saturación selectiva de grasa, también conocida como la FAT-SAT, o el desplazamiento químico, pues permitiendo resaltar o suprimir determinados tipos de tejidos para fines diagnósticos específicos. Eh, Esta mantiene la rapidez y la capacidad de adquisición de la secuencia ecodegradiente, pero con mayor especificidad diagnóstica. Produce imágenes ponderadas en T2 en combinación con supresión selectiva de tejidos. Pues, digamos, el objetivo principal es optimizar el contraste entre los tejidos blandos, pues para mejorar la visualización de las diferentes estructuras, ya sean patológicas, como puede ser un edema, una inflamación o otro tipo de lesiones. Y pues así facilitar la detección de determinadas anomalías que pues pudieran quedar ocultas en las secuencias convencionales. Digamos, esta secuencia es especialmente útil en los estudios neurológicos, los musculoesqueléticos y en casos donde se necesite de una alta sensibilidad al cambio tisular. También tenemos las secuencias ecoplanar, que en este tipo de secuencias el ciclo comienza con un pulso de excitación que produce un tren de ecos de gradiente. Cada señal se digitaliza en sentidos diferentes usando gradientes de codificación bipolares, primero señal en positivo y segundo señal en negativo.
que llenan un determinado número de líneas de K en forma alterna. Si se logra llenar todo el espacio K con un tiempo de repetición y se obtiene una imagen, se denomina single shot, pero se denomina EPI si se usan varios tiempos de repetición. La ponderación de la imagen en EPI pues depende del pulso de excitación, similar a eje con preparación tisular. Cada pulso de 90 grados y 180 grados y la ponderación en T2. Entre las aplicaciones más importantes son las técnicas de difusión y perfusión. Y pues también recalcamos las ventajas de estas secuencias y es que son rápidas, permiten, como lo mencionamos anteriormente, el uso de difusión y perfusión, de gran utilidad fundamentalmente en patología del sistema nervioso central, pero también tenemos desventajas para este equipo de secuencias. El precio es muy elevado, ya que se necesita un hardware y software habilitados, además de gradientes configurados, y también la elevada susceptibilidad a artefactos de distorsión geométrica y por desplazamiento químico, como es el grasa y el agua. Siempre hay que hacer una saturación espectral de la grasa para evitar este artefacto, lo que requiere pues campos magnéticos altos. Las secuencias híbridas, gradiente y spin-echo, también pues conocidas como Grace. Pues esto es una técnica de resonancia que pues combina lo mejor de dos mundos. Es decir, combina los ecos de gradiente y los ecos de spin, pues dentro de un solo tren de pulsos y adquisiciones. Pues su diseño permite realizar adquisiciones más rápidas que la eco de spin convencional. Pues esto manteniendo un contraste tisular más eficiente y reduciendo artefactos típicos pues de la eco de gradiente. Eh, Tiene un tren de pulsos, pues digamos, se aplican varios pulsos, es decir, de 180 grados, que es el espineco, junto con gradientes de refase. Mm, También este tipo de secuencia permite adquisiciones un poco más veloces que el spin eco tradicional, em, pero digamos, como tal, pues su función es que obtiene una serie de ecos que son pues generados por el spin y otros por el gradiente. Tras cada pulso inicial de excitación, mm, pues así se combinan señales con diferentes sensibilidad al desfasaje y a las propiedades T2, pues produciendo una imagen final con ventajas de ambos tipos de secuencia. Pues la idea de esta secuencia es reducir los efectos indeseados, pues ya como los artefactos de susceptibilidad y de cuerpo magnético, pues mejorando la calidad en regiones problemáticas, ya sea la cabeza, el abdomen, etcétera. Digamos, ese tipo de secuencia se, se puede aplicar en situaciones donde la rapidez es fundamental, ya sean como los estudios pediátricos, imágenes de perfusión cerebral, secuencias volumétricas de alta resolución. Digamos, las áreas con contenido líquido o edema cerebral se presentan de alta señal, ya sean hiperintensas, pues demostrando la sensibilidad de la secuencia para resaltar el agua libre. Digamos, en esta imagen que tenemos acá en la pantalla, eh, muestra un bajo nivel de artefactos de la susceptibilidad. Pues ya esto es muy característico de este tipo de secuencia. Eh, Como dije anteriormente, pues a comparación de la secuencia ecogradiente convencional. Digamos, esta imagen es adecuada para visualizar y valorar patologías cerebrales pues que ya alteren el contenido de agua o la estructura anatómica pues con alta rapidez de adquisición. Digamos, esta imagen se trata pues de una típica neuroimagen eh,
que pues combina la sensibilidad de T2 con una rapidez y reducción de artefactos, pues útil para las diferentes exploraciones clínicas detalladas y pues rápidas del cerebro. Em, pues como podemos ver en la pantalla, se observa una alta resolución anatómica pues con contraste T2, pues donde el líquido se ve hiperintenso. eh, y pues se puede pues lograr diferenciar las diferentes estructuras. Digamos, en este caso podemos diferenciar bien qué es la sustancia gris y blanca. Para concluir, las secuencias eco de gradiente en resonancia magnética han revolucionado esta modalidad al ofrecer imágenes rápidas, sensibles y con alto contraste, adaptables a diversas necesidades diagnósticas. Como podemos ver, estos tipos de secuencias son fundamentales para mejorar la eficiencia del estudio y la precisión en diferentes especialidades médicas. Su versatilidad pues, impulsa las innovaciones tecnológicas y proporciona herramientas avanzadas para los radiólogos y médicos. La formación y el conocimiento profesional son claves para maximizar su aprovechamiento, beneficiando hacia el paciente. Dominar y elegir adecuadamente entre las variantes clásicas, ya sea con la preparación tisular o híbridas, fortalece la calidad diagnóstica y hace a la resonancia magnética imprescindible en la medicina moderna.